Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Geraldine Rogers y a Verónica Delgado por esta nueva invitación a participar de este quinto coloquio sobre publicaciones periódicas argentinas, en el que bajo la consigna Exposiciones en el Tiempo nos invitaron a participar y a intercambiar trabajos y pareceres en torno a las publicaciones periódicas como dispositivos que establecen relaciones complejas y diversas con tiempos heterogéneos. Voy a empezar entonces situando algunas coordenadas temporales, voy a empezar con las coordenadas de este trabajo. Yo recibí el email de invitación para participar el 25 de junio de este año y de inmediato pensé en este título: Consideraciones intempestivas, los reportajes largos en la primera etapa de la revista El Ojo Mocho, 1991-1994. En ese momento estaba, como tantos y tantas, todavía bajo el impacto de la triste noticia de la muerte de Horacio González, que había sucedido apenas 3 días antes, el 22 de junio. Y un día antes de recibir el mail, el 24 de junio, me había enterado con alegría por un posteo que había publicado en Facebook Guillermo Korn, participante de la revista El Ojo Mocho y también integrante del trabajo que se está haciendo en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, Gira. Él anunciaba ahí en este posteo que la revista El Ojo Mocho en su totalidad, la totalidad de los números, pasaba a estar disponible, lo habían subido y ya ahora estaba disponible en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, junto con los correspondientes índices y un trabajo de introducción a la revista. Me interesó entonces volver sobre la revista El Ojo Mocho y en especial sobre esos primeros años, porque me parece que ahí se puede leer, se podría interrogar, volver a interrogar una relación muy particular de la revista con su presente, con el momento de publicación de la revista, una relación que la revista establece con su pasado reciente, el del alfonsinismo, el de los años de la militancia en los 60, 70, la dictadura, y también cómo piensa la revista la relación con el futuro, y por otro lado, también nosotros preguntarnos hoy qué implica para nosotros desde nuestro presente volver sobre esa revista, por ejemplo, a partir de estas colecciones digitalizadas, ¿no? La revista El Ojo Mocho aparece en un momento que podríamos caracterizar como después del fin, ¿no? Empieza después del fin de los 80, después del colapso del alfonsinismo, la hiperinflación, la caída del muro de Berlín, el fin de la historia, el fin de las ideologías. En ese contexto desesperanzador es que se inicia El Ojo Mocho, ¿no? Uno puede establecer una relación, por ejemplo, con la revista Babel, que la revista Babel sale del 88 al 91, es decir, que deja de salir justo para cuando El Ojo Mocho comienza a salir. En uno de los últimos números de Babel, el número 18 de agosto de 1990, se publica un dossier que se titula Últimas funciones del ensayo, y ahí varios de los integrantes, de los que después van a ser integrantes y participantes de la experiencia del Ojo Mocho, González, Ruinesi, Ferrer, Foster, Galende, Schmuckler, contribuyen con textos en los que reflexionan sobre este final o este carácter como de cierre ante el que se encuentra la tradición del ensayo en la Argentina. Entonces me parece que ese clima de cierre que aparece en ese dossier de Babel puede servirnos como para situar que El Ojo Mocho empieza justamente ahí, ¿no? Empieza después de ese final, después de esa clausura, después de estas últimas funciones del ensayo, últimas funciones de cierta concepción de la política, que podríamos decir se clausura con el alfonsinismo, etc. Entonces, en ese marco es que se comienza a publicar la revista El Ojo Mocho, que en total se va a publicar desde el año 91 hasta el 2008, se publican 21 números en 17 volúmenes, porque hay 4 volúmenes dobles, pero de esos números yo me voy a centrar en los primeros 5, del número 1 al 5, que son los que se publican entre el 91 y el 94. Bueno, me parece que hay algunas características muy particulares de esos primeros 5 números, ¿no?
que paso a enumerar, ¿no? La primera es, en esos primeros 5 números, hay una pregunta que titula la revista y que organiza toda la revista. Esa pregunta es, en el número 1, ¿fracasaron las ciencias sociales? En el número 2, ¿se acabó la crítica cultural? En el número 3, ¿qué significa discutir? El 4, ¿se puede salvar la teoría? Y el 5, ¿a qué llamamos política? Como ven, son preguntas que instalan una tonalidad sombría, preocupada, por momentos melancólica, aunque al mismo tiempo desafiante y esperanzada con respecto a su época. Son preguntas que remiten a una herencia, a un pasado, a una tradición, que es la herencia, bueno, de las ciencias sociales como pensamiento crítico, de la crítica cultural, de la polémica, de la discusión, de la teoría también como un espacio de discusión e intervención política. Esa tradición es la que el Ojo Mocho busca interrogar, interpelarla como se interpela una herencia para ver qué sigue vivo de ella y qué no, en un contexto particularmente adverso para ese tipo de discursividades, como es el contexto de comienzo de los 90, en el que prevalece un discurso neoliberal, modernizador, etc. Un rasgo me parece importante señalar de El Ojo Mocho es que el lugar donde ellos van a leer más fuertemente ese discurso modernizador, neoliberal y sus efectos negativos, no va a ser en el lugar más obvio donde uno podría irlo a leer en ese momento, que es la política a nivel macro, lo que está pasando con el menemismo, la política económica nacional, no es ahí, sino que lo que ellos van a leer es cómo también esa lógica se reproduce y se instala en la universidad. En la universidad y específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que es el espacio en el que ellos están enunciando, es decir, un espacio que en principio se presenta como progresista, como de izquierda, pero en el que, sobre todo bajo la forma de una modernización de la práctica profesional y de la práctica académica, que ellos llaman un etos burocrático profesionalizante del sociólogo como profesional y del investigador como profesional, ellos ven ahí una reproducción al interior de ese campo cultural que se autopercibe como progresista y como de izquierda, una reproducción de esta lógica modernizadora y neoliberal. Entonces es ahí donde van a poner el dedo en la llaga, digamos, ¿no? En estos primeros números entonces lo hacen sobre todo en una serie de reportajes, por eso yo puse el subtítulo es Los reportajes largos en la primera etapa de la revista El Ojo Mocho, porque son un espacio particularmente singular dentro de la revista, que ha quedado como característico de la revista, ¿no? La revista, en estos primeros 5 números, tiene este título, pregunta, después tiene una serie de entrevistas que están caracterizadas como diálogos, se presentan en la revista como diálogos, y después hay ensayos de González, de Ferrer, de Ruinesi, etcétera, de María Pío López, una vez que ella se incorpora un poco más adelante, y de los otros colaboradores habituales, y después reseñas. Ese es como el formato de los primeros números. Después con el tiempo, y por eso yo quise cortar ahí y dejar lo que viene después eso cambia bastante, ¿no? Por un lado se empiezan a sumar muchos más colaboradores, una cantidad abrumadora de colaboradores nuevos, que González era como proverbial por su generosidad y amplitud y una cosa de incluir a todo el mundo que quisiera incluirse, y eso se ve en la revista, donde empieza a colaborar un montón de gente, la revista va creciendo en volumen de una manera notoria, pasa de tener 36 páginas en el primer número a tener 100 y pico, deja de tener esta pregunta que unifica, y si bien hay un título, el título se vuelve como más amplio, el título de la revista, de manera que empieza a entrar como un poco de todo, es más heterogénea. Pero estos primeros números tienen un carácter como más compacto y ocupa un lugar central estas entrevistas o diálogos que se publican en la primera parte de la revista y que ocupan la mayor parte en algunos casos. Por ejemplo, en el primer número, de las 36 páginas de la revista, 22 están formadas por las entrevistas. Las entrevistas son, para referirme solo a los primeros 5 números, en el número 1 son a Portantiero,
Alcira Argumedo, Oscar Landi y una breve entrevista a Emilio de Ippola. En el número 2 a David Viñas y Héctor Schmuckler. En el número 3, y a Néstor Perlonger y René Luró. En el número 3 a León Rosichner y Jorge Rulli. En el número 4 a Josefina Ludmer y un nuevo reportaje a Emilio de Ippola más largo. En el 5 a Jacques Derrida, en realidad es un reportaje que le habían hecho a Derrida en Francia y que la revista lo reproduce, y a Germán García. Los reportajes tienen que ver con el tema del número, con la pregunta que organiza el número, y su característica, digamos, tiene algunas características muy notorias. La primera es su extensión, son reportajes muy largos, el de Viñas, por ejemplo, tiene 13 páginas, son páginas grandes, con un tamaño de letra pequeño, 13 páginas, el de Rosichner 15, el segundo que le hacen a de Ippola 21 páginas, el de Germán García 24, e incluso después va a haber dos que son más largos todavía, que son en números posteriores a los que yo trabajo en este contexto. Hay uno que le hacen a Carlos Correa, en el número 7-8, que tiene 37 páginas, y uno a Fogwill, en el número 11, de 35. Ese reportaje a Fogwill se publicó después en la editorial Mansalva como un pequeño libro. Son reportajes muy extensos. Y donde prevalece una deriva, ¿no? No son reportajes que dan la sensación, el efecto es que se van para cualquier lado, empiezan a hablar de una cosa, después hablan de otra, se pierden. Incluso los que serían los entrevistadores también intervienen, hablan, aunque en realidad por momentos de entrevista vira más hacia un diálogo, y todo queda grabado, ¿no? Incluso esas derivas, hay momentos como de irritación, de irritación donde por ejemplo se ve que los entrevistados se sienten irritados por las preguntas que le hacen y eso queda grabado, momentos en que al lectora también le produce cierta irritación porque realmente es como que se van a cualquier lado y vuelven, y todo eso queda registrado. Me parece que ahí justamente, o sea, más allá de lo que se dice en el reportaje, el gesto fundamental es este gesto de generar un espacio-tiempo, que es el del reportaje largo, que abre a una temporalidad del diálogo distendido, digresivo, donde no está prefigurado de antemano cuánto tiempo va a llevar, es como que lleve el tiempo que tenga que llevar. Por ejemplo, en uno de los reportajes que están haciendo, se ve que lo están haciendo ahí en las facultades sociales, y en un momento entra una profesora, la profesora Claudia Gil, y dice, ¿qué están haciendo? Y ellos le dicen, estamos acá entrevistándolo a de Ippola, bueno, y ella se va. Y después vuelve, como 2 horas después, y les dice, ¿todavía están acá? Sí, seguimos acá. Todo eso queda registrado. Me parece que ahí hay un desafío justamente más allá de los temas, a algo hegemónico en la época, en los 90, que es lo que González llama el comunicacionalismo, es decir, la idea de que el lenguaje debe volverse eficaz, directo, comunicativo, sintético. Ahí es donde el ojo mocho detecta justamente una consonancia entre lo que está pasando a nivel de la política nacional, por ejemplo, con el menemismo, con los nuevos políticos y un nuevo discurso político eficaz, muy atravesado por el marketing, por la lógica de la comunicación mediática, y que también se reproduce en la academia, con otros contenidos, con contenidos supuestamente críticos, pero que en realidad esa forma de la comunicación eficaz, sintética, y pienso, digo, en las condiciones en las que trabajamos hoy nosotros, por ejemplo, yo ahora, en este momento, mientras expongo y al mismo tiempo miro de costado para ver de no pasarme de los 20 minutos, que la verdad que es poquito tiempo, 20 minutos, muy poquito tiempo. Entonces, trabajamos en esas condiciones, tratando de adaptarnos a esas temporalidades rápidas, cortas, que nos apuran, y pensando que podemos en esas condiciones introducir alguna dimensión del pensamiento crítico, de la reflexión,
Y esto no es culpa de nadie, digamos, o de todos y de todas, ¿no? Son las condiciones de trabajo en las institucionales. Pero bueno, el ojo mocho me parece que justamente en este abrir tiempo y abrir espacio en esas entrevistas, ahí está su fundamental gesto político, más allá de lo que se diga. Sí, en general el contenido de esas entrevistas es una reflexión sobre los recorridos personales de los entrevistados y las entrevistadas, y son todas figuras, si pensamos, digo, Viñas, Oscar Landi, Alcir Argumedo, Ludmer, gente que pertenece al campo de la cultura, de la intervención cultural e intelectual, y al mismo tiempo que tiene una adscripción, una relación, un atravesamiento por la política, y concretamente por las políticas en los años 60, 70, toda esa herencia de ese vínculo problemático entre actividad cultural y tradición política es interrogado en esas entrevistas. Doy para dar un ejemplo de cómo las entrevistas recogen esas temporalidades. En la entrevista a Néstor Perlonger, en un momento Cristian Ferrer, uno de los entrevistadores, dice: yo me tengo que ir, Horacio, ¿querés seguir vos? González contesta: no, no sé, está enojado Néstor. Y Néstor Perlonger dice: no, enojado no, es que no estoy muy inspirado. Horacio González le pregunta: ¿te interesa el tema? Porque estaban hablando de la relación o no relación entre la poesía y las ciencias sociales. González y Ferrer querían llevarlo de alguna manera a Perlonger a que planteara la idea de que hay una relación posible entre poesía y ciencias sociales, o incluso lo tomaban a él como un ejemplo de la posibilidad de conectar poesía y ciencias sociales, por ejemplo en su libro o Negocio Domiché, y él de alguna manera no ascribe mucho a eso. Le dice: no, me parece que no, que en realidad son discursos muy diferentes. Entonces se genera ahí como una rispidez, y esto es lo que queda registrado, ¿no? Entonces Néstor Perlonger, González le pregunta: ¿te interesa el tema? Néstor Perlonger le dice: no sé, viste, yo le dije a él, refiriéndose a Ferrer, ¿yo qué tenía que decir para una revista de sociología? Ferrer le dice: pero sos sociólogo. Néstor Perlonger le contesta: no me sentía muy en territorio, pero eso no lo pongas. Y obviamente eso queda registrado, digamos. Hay varios momentos en las entrevistas en las que los entrevistados o las entrevistadas dicen: eso no lo pongas, eso sacalo, y ellos marcan ese gesto, ¿no? Entonces, hay algo de mostrar lo que en general en la lógica de la edición y del discurso cuidado no se muestra, lo que se borra, lo que se edita, el ojo mocho lo muestra, las sobras, los restos, las derivas, los momentos en que los entrevistados se pierden, en un momento dice: uy, me perdí, ya no sé de qué estaba hablando, no me acuerdo, todo eso queda registrado. Me parece que en eso, en mostrar esas obras, esas derivas, hay un gesto político que yo llamaría intempestivo. eh, Pensaba en una caracterización que hace Agamben, muy conocida, sobre lo contemporáneo. Agamben se pregunta qué es lo contemporáneo y dice: pertenece plenamente a su tiempo, es verdaderamente contemporáneo, aquel que no coincide plenamente con este, ni se adecua a sus pretensiones, y es por ende, en ese sentido, inactual. Pero justamente por eso, a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aprender su tiempo. Es decir, aquí Agamben, en la línea obviamente de Nietzsche, plantea que la inactualidad, el anacronismo, el carácter intempestivo, son en realidad el verdadero modo de lo contemporáneo. Contemporáneo no es el que es contemporáneo. Para él, ser contemporáneo no pertenece al orden del ser, no se es contemporáneo, sino que es una tarea. Digamos, uno llega a volverse contemporáneo. Y para volverse contemporáneo, para devenir contemporáneo, cada vez hay que volver a volverse contemporáneo, a devenir contemporáneo, la tarea es justamente desconectar, establecer una desconexión con la época. Me parece que El Ojo Mocho en ese sentido es una revista que trata de establecer una relación de contemporaneidad con su época a partir de esa desconexión. En estas preguntas viejas, preguntas anacrónicas, ellos las llaman en el editorial del primer número, las llaman
preguntas destenidas, ¿sí? Dicen, bueno, esta revista nace con una pregunta, perdón, descolorida, no destenida, dice, una pregunta medio descolorida. ¿Fracasaron las ciencias sociales? En ese reconocimiento un poco irónico del carácter descolorido de la pregunta, aparece una auto identificación con ese lugar un poco desfasado. María Pía López, en un libro sobre Horacio González que se llama Yo ya no, Horacio González, el don de la amistad, caracterizando lo que ella llama el método Horacio González, con todo lo irónico que eso tiene, porque González justamente se presentaba siempre como alguien ametódico o antimetódico, dice, el método Horacio González se caracteriza, entre otras cosas que ella menciona, por, cito un pedacito de su texto, la abstinencia frente a las tendencias culturales de una época. Escribir es separarse de las olas que mueven el presente, un esfuerzo por ser inactual para poder intervenir en la actualidad, ¿no? Esta retoma también esta idea de lo inactual como un modo de poder intervenir en la actualidad. Bueno, voy a ir dejando acá, básicamente porque ya me pasé de los 20 minutos. Lo último que querría señalar, pensaba, bueno, cómo uno puede hoy ser fiel a esa herencia, ¿no? A esa herencia de interrogar el presente de manera intempestiva. Y yo querría señalar, no tengo tiempo de desarrollarlo ahora, pero en relación a lo que comencé señalando del archivo histórico de revistas argentinas, me parece que habría que interrogar ese espacio y ese tipo de espacios, ¿no? Ahí me parece un consenso entre los investigadores y las investigadoras acerca del carácter positivo, absolutamente positivo de esos espacios, se señalan todos sus beneficios, ¿no? En términos de democratización, accesibilidad, ahí están las revistas, se puede acceder a ellas, es bárbaro. Hay un consenso muy grande en torno a que Agira es algo bárbaro. Y yo tengo mis dudas, y no tengo acá el tiempo para desarrollarlo, pero por lo menos querría dejarlas señaladas. Me parece problemático, me parece que en el contexto en que justamente las revistas en papel desaparecen, las revistas digitalizadas no académicas de tipo crítica cultural están en crisis, me parece sintomático que justo en ese momento se produzca coincidentemente este desarrollo tan grande de estos espacios de archivos históricos, ¿no? Me pregunto en qué medida y cómo y para quiénes eso está vivo, cuán efectiva es esa democratización que se produce por el hecho de que estén allí, y si no hay cierta ingenuidad de parte de nosotros y nosotras, los investigadores y las investigadoras, en asumir que porque están ahí y es gratuito, eso implica una democratización e incluso un gesto progresista, crítico. No me parece tan evidente. Digo, Google también es gratuito y es de libre acceso, y uno tiene sus sospechas sobre la absoluta bondad de Google o de Internet, etc. Digamos, simplemente lo quiero dejar señalado, pero me parece que hay que interrogar críticamente ese tipo de emprendimientos, su carácter crítico, en qué medida lo pensamos como una intervención cultural, es una intervención cultural crítica, es una herramienta útil para la investigación, pero no es investigación, la investigación es otra cosa, el trabajo crítico es otra cosa, y eso es una herramienta útil, pero no un pensamiento crítico, no una intervención crítica. Bueno, eso sería otra cosa, ¿no? Y también cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de quienes hacen, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de esa digitalización, detrás de ese material que está ahí disponible. Hay sin duda mucho trabajo humano, y me pregunto cuáles son las condiciones. Si no hay cierta uberización de las condiciones de trabajo y de investigación. Porque bueno, sin duda quienes participan allí en una estructura que es una estructura jerárquica, participan con la mejor onda, con la mejor voluntad,
con una intención de cooperación, de bien común, de aporte desinteresado. Pero bueno, digo, así como en Uber, quienes participan, los choferes lo hacen voluntariamente y nadie los fuerza a hacerlo, lo hacen porque quieren. Aquí también, sin duda, todos y todas las que participan en este tipo de proyectos lo hacen porque quieren, lo hacen libremente, quieren hacerlo. Pero me pregunto, ¿qué se juega ahí? ¿Por qué alguien colabora y hace un trabajo como es el trabajo de digitalización voluntariamente? ¿Qué recibe a cambio o no recibe? ¿Qué espera recibir? ¿Cómo se juegan ahí los intercambios simbólicos? El capital intelectual, las expectativas de sumar antecedentes para eventuales bueno, presentaciones a organismos de investigación, pero bueno, me parece que son condiciones de trabajo, que son nuestras condiciones de trabajo hoy en la investigación, pero que no sé si son las que más o de mejor manera se condicen con las posibilidades de la crítica, de la crítica radical y de la puesta en cuestión bueno, de nuestra herencia de publicaciones, de nuestra herencia de pensamiento crítico y de nuestra herencia como personas dedicadas a pensar estas cosas. Bueno, muchas gracias nuevamente y disculpa si me pasé un poquito del tiempo y espero que nos veamos pronto.